Hola familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal del Oráculo. Soy el Baba Leonardo de Ogún, dirigente del Templo Escuela Ilea Shek Beawori, y en este video les voy a hablar de Eshu Lucifer. Bien, para empezar con este video voy a empezar con una palabra que me gusta mucho: contexto, ¿sí? Vamos a dar contexto. Bien, empecemos por la palabra Lucifer. ¿Qué es Lucifer? ¿De dónde viene? ¿Y a qué se refiere exactamente? Bien, empecemos porque este nombre en latín vendría a significar algo así como luz del alba, ¿sí? Y realmente viene del hebreo, que también refiere pues evidentemente a un ángel caído y a una estrella en el cielo, la estrella Venus, ¿sí? Hace referencia a esta estrella que justamente aparece antes del amanecer, ¿sí? Y es la estrella más brillante. En realidad es un planeta, ¿sí? Pero bueno, se ve como si fuera una estrella así a simple vista. Es de ahí que sale su nombre, el portador del alba, el portador de la luz, la estrella del alba, ¿sí? Y esos diferentes nombres que tienen que ver justamente con la estrella Venus o con el planeta Venus, que parece como una estrella, ¿sí? En la religión judeo-cristiana del catolicismo, que heredó muchas cosas de los judíos, existe este ángel caído, ¿sí? Este nombre entonces se refiere a un ángel que vivía en el cielo y era el más bello y uno de los más poderosos y el más perfecto, ¿sí? Y él, dentro de sus capacidades, cuando se vio a sí mismo, dijo: bueno, yo voy a ser como Dios. Entonces pecó de orgullo, ¿sí? Quédense con esto del pecado del orgullo porque va a ser muy importante para la parte más última del video, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Él, junto a otros ángeles, intentó tomar el lugar de Dios, ¿sí? Que se asume como que la estrella quiere tomar el lugar del sol, ¿sí? Y iluminar el día, ¿sí? Más o menos vendría a ser como esta analogía, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Por ese orgullo, pues fue desterrado del cielo y destinado a vivir en el infierno. De hecho, más o menos se supone que se creó con él el infierno, ¿sí? De esta manera. Él y los que le seguían pasaron a ser entonces demonios, ¿sí? Esto es lo que presenta, digamos, la Iglesia Católica, ¿sí? De esta manera entonces pasa a ser el príncipe de los demonios y también adopta el nombre, o se le da a algunas personas, le dan el nombre de Satán, que quiere decir el oponente, porque es aquel que se opone a Dios, ¿sí? Sería como Dios sería la luz y este otro vendría a ser, después de ser desterrado, el señor de la oscuridad, ¿sí? Entonces, en contraposición a la luz. También quédense con esto porque va a ser importante después para la parte que vamos a decir más adelante. Bien, la obra más antigua en la que se habla sobre estos demonios es el Testamento del Rey Salomón, ¿sí? Y de ahí salen distintos grimorios que son las anotaciones de toda esta información sobre los demonios, y en las cuales sale también una clasificación, entre la cual la más famosa es la de Lucifer, Astarot y Bersebú, ¿sí? Esto es importante porque de ahí sale toda una clasificación de lo que sería el luciferismo, ¿sí? Entonces esto va también a ser una base importante para todo lo que tiene que ver con la figura de Lucifer y la estructura que viene después derivada hacia la quimbanda, ¿sí? Bien, dicho sea de paso, este Lucifer, como decía antes, tiene que ver con una contraposición a Oyalá, que sería la luz, ¿sí? Como dije, él sería el señor de la oscuridad y Oyalá el señor de la luz. Entonces esto es muy importante porque vendría a ser como Eshu en contraposición a los orillanos, a la luz de Oyalá. La contraposición sería pues estas entidades de Quimbanda, ¿no? Estas entidades que nosotros llamamos de Eshu.
Bien, pero continuando con lo que es la demonología y todo esto, hay cierta clasificación de espíritus de diferentes órdenes. Algunos los clasifican por su naturaleza, los clasifican por sus pecados, otros los clasifican por su oposición al catolicismo, es decir, porque se oponen a ciertos santos y entonces están como antes lo que decía de Ollala, están como en oposición a las virtudes de esos santos, ¿sí? A veces también se clasifican por sus poderes, por sus dominios y también por algo que ofrecen al ser humano cuando haces los pactos, ¿sí? Entonces, como vemos, hay muchas clasificaciones y esto es importante porque, como dije, pues en la Quimbanda a veces se ha llevado esta información y ha derivado en varias clasificaciones diferentes que ya veremos por qué. Bien, como decía, todo esto derivó la Quimbanda. ¿Qué pasa cuando los africanos llegaron a América? Algunos habían sido esclavos en África y otros no, ¿sí? Hay un video que dejaré por aquí para que tengan más contexto sobre esto, pero haré una breve reseña, ¿sí? Y esto es que los que no eran esclavos, que muchos de ellos venían de Angola, Congo, Mozambique y de esa zona, cuando llegaron a América, empezaron a darse cuenta que si bien los blancos le tenían miedo a Dios, le tenían mucho más miedo al diablo y tachaban de satanistas sus prácticas, ¿sí? o de prácticas demoníacas. Entonces, ¿qué da como consecuencia de esto? Que ellos se daban cuenta que podían infundir miedo a los esclavizadores. Entonces, de esta manera, pues empezaron a decir, sí, nosotros cultuamos al diablo, le voy a pedir al diablo y tal, y hacían sus curas disfrazándola de esta manera, ¿sí? Una de estas vertientes es la que abarca la Quimbanda luciferina, ¿sí? Pero vamos a ver más a qué se refiere el luciferismo, porque contrario a la creencia popular, no siempre tiene que ver con el diablo. O sea, normalmente no tiene que ver con el diablo. El luciferismo tiene que ver con el propio nombre, portador de luz. Entonces no sería nada que ver con la oscuridad, sino sería el que trae la luz del conocimiento. Y esto es en el luciferismo gnóstico, ¿sí? Y de ahí es donde realmente parte la base de la Quimbanda luciferina, ¿sí? De que los Eshu nos vienen a traer la luz de la conciencia, nos vienen a traer enseñanza, ¿sí? Y el bien y el mal ha estado por muchos años desfigurado, ¿sí? Y la imagen de Satán también. Entonces, realmente lo que hace el satanismo no es estar en oposición a Dios, sino en oposición a la iglesia y en oposición a ese punto de vista de lo que es esa visión de Dios, ¿sí? Y también de la visión de el diablo incluso. Entonces, el luciferismo no es demonología. Esto entonces me gustaría que quede bastante claro. Y además que quede claro también otra cosa, que dejaré aquí en otros videos también sobre algunos Eshu que he dado nombres cabalísticos, que son nombres que tienen los Eshu que dan nombres como de demonios, ¿sí? Ese es el caso de Musicín y otros que ya he mencionado y que pues tienen estos nombres cabalísticos que se refieren justamente a esos nombres de demonios. Y eso lo dan entonces derivados de esta influencia luciferina. Bien, otra cosa importante que el luciferismo es uno de los caminos que se llama camino de la mano izquierda y hay muchos caminos de la mano izquierda en la cual Quimbanda es solo uno e incluso la Quimbanda luciferina también es solo una Quimbanda dentro de lo que son las múltiples Quimbandas que hay, ¿sí? Que como se decía se basa en el luciferismo, que ya he explicado qué es. Bien, más allá de esto, hay un sincretismo, como decía, sobre los nombres cabalistas en relación a los nombres que damos nosotros a los Eshu y este tipo de nombres como Lucifer. En esos nombres, pues Lucifer mismo sería el Eshu Sechi Encrucilladas Dalira, ¿sí? Y, por ejemplo, el Eshu Bersebú sería Omolú, ¿sí? Y así se van dando, como decía, otros nombres, ¿vale? Y cada Eshu tendría su nombre cabalístico,
¿vale? Entonces, que un Eshu se presente como Eshu Lucifer no quiere decir que es el mismo Lucifer, así como que se presente, por ejemplo, con el nombre de Belcebú, Astarot o cualquier otro nombre. Lo que está realmente diciendo es que es un espíritu que pertenece a esta rama, que pertenece a esta doctrina luciferina, que pertenece a esta rama de la mano izquierda, que pertenece a toda esa corriente filosófica de pensamiento espiritual y que por esa razón da ese nombre, ¿vale? No tiene en realidad nada que ver con el diablo, no tiene en realidad nada que ver con los demonios, ni tiene nada que ver con el infierno, ¿sí? Quizás algunos sí, ¿vale? Quizás algunos sí tengan este concepto, quizás algunos sí se presenten así o vayan hacia ese rumbo, pero realmente los luciferinos de verdad no están tan envueltos, tan mezclados en esa parte, sino en lo que decía de la luz de la conciencia y en lo que decía sobre las virtudes y los defectos, ¿sí? Porque Eshu Lucifer, como decía, tiene el defecto del orgullo. Entonces, esto es una cosa muy importante que aparece en cualquiera de las clasificaciones. Él aparece entonces como príncipe siempre, como cabecilla de todo el grupo de demonios, y también aparece con esta cualidad, digamos, ¿vale? O este defecto que sería el orgullo. Entonces, eso aparece como principal defecto. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender cómo funciona y por qué se presentan así las entidades. Porque al decir que ese Eshu Lucifer está marcando este defecto, ¿sí? Lo que es el orgullo. Y esto pues tendrá ciertas repercusiones a cómo se trabajará con ese espíritu, porque eso es toda una enseñanza que viene a dar, ¿sí? No es que venga a plantar la semilla del orgullo en cada uno de nosotros, ¿sí? Sino que viene a enseñar sobre eso, a superar eso, ¿sí? Entonces, puede ser que venga trayendo la humildad, que sería lo contrario, ¿no? Entonces, vamos por ahí el aprendizaje. Bien. Este video lo dejaré por aquí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Si es así, dale a me gusta. No te olvides, si eres nuevo, de suscribirte al canal y de darle a la campanilla para las notificaciones. También, obviamente, de dejarnos tu comentario sobre esta información, si quieres aportar algo. Y de compartirlo en las redes sociales con tus amigos, con quien quieras que creas que le puede servir esta información. Sin más, muchas gracias, Ayalafia, y nos vemos en próximos videos.